Mi nombre es Marcela. Tengo 32 años y soy arquitecta paisajista. Si buscas mi nombre en las revistas de diseño de la Ciudad de México, probablemente encontrarás un par de artículos elogiando mi obsesión por el orden, la luz natural y la integración de la naturaleza en los espacios habitables. Dicen que mis diseños transmiten una paz absoluta, una serenidad casi monástica. Lo que nadie sabe, ni siquiera mis clientes más cercanos, es que mi búsqueda obsesiva de la paz exterior es solo un intento desesperado por silenciar el caos que he llevado dentro desde que tengo memoria. Un caos que tiene nombre y apellido, mi familia. Esa noche de viernes, la lluvia golpeaba el parabrisas de mi camioneta con una violencia que parecía presagiar lo que estaba por venir. Conducía por la carretera hacia Valle de Bravo, dejando atrás el estrés asfixiante de Santa Fe y la contaminación de la capital. Mis manos apretaban el volante con fuerza, mis nudillos estaban blancos. Había sido una semana brutal. 2 entregas de proyectos, 3 reuniones con clientes indecisos y un problema en una obra que me había costado casi 100.000 pesos de mi propio bolsillo solucionar. Todo lo que quería, todo lo que necesitaba, era llegar a mi refugio. La cabaña. Así la llamaba, aunque el término se quedaba corto. No era una simple cabaña de madera. Era mi obra maestra. La había diseñado yo misma, cada viga, cada ventana, cada ángulo estaba calculado para capturar la mejor vista del lago y el atardecer. Me había costado 5 años de ahorros agresivos y 2 años de construcción meticulosa. Era el único lugar en el mundo donde sentía que podía respirar sin pedir permiso. Pero esa noche, mientras tomaba la desviación hacia Avándaro, la zona más exclusiva del bosque, sentí un nudo en el estómago. No era el alivio habitual de llegar a casa. Era una punzada de ansiedad, ese sexto sentido que desarrollamos los hijos que hemos crecido caminando sobre cáscaras de huevo para no molestar a nuestros padres. Mi madre, doña Bernarda, me había llamado el martes. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por mi trabajo. Solo me dijo, con esa voz que mezcla una orden con un lamento: Marcela, tu hermana está muy mal. Su marido, ese desgraciado, la echó de la casa. Vamos a ir a tu cabaña unos días. Priscila necesita aire puro. No me pidió permiso. Me informó. Y yo, atrapada en la eterna maldición de querer ser la buena hija, la hija útil, la hija que resuelve problemas para ver si así recibe una migaja de afecto, dije que sí. Está bien, mamá. Llegaré el viernes por la noche. Craso error. Al llegar al portón principal de mi propiedad, la lluvia caía en cortinas densas. Bajé la ventanilla, sintiendo el aire frío y húmedo del bosque en mi cara, y estiré el brazo hacia el teclado numérico de seguridad. Marqué el código que había usado desde el primer día, 1992. Mi año de nacimiento. El teclado emitió un pitido largo y una luz roja parpadeó agresivamente. Me extrañó. Volví a intentarlo, pensando que quizás mis dedos mojados habían resbalado. 1. 9. 9. 2. Pitido largo. Luz roja. Acceso denegado. Una oleada de calor subió por mi cuello. ¿Se había averiado el sistema por la tormenta? Imposible. Yo misma había supervisado la instalación eléctrica, era un sistema de grado militar. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la casa inteligente para abrir el portón desde el celular. Error de conexión. Contraseña de administrador cambiada hace 4 horas. Me quedé mirando la pantalla del celular, con las gotas de lluvia mojando el cristal, incapaz de procesar lo que leía. ¿Contraseña cambiada? ¿Quién tenía los permisos para hacer eso? Solo yo, y el código de emergencia que le había dado a mi madre por si acaso. Sentí el primer golpe de realidad. No era un fallo técnico. Era un mensaje. Toqué el claxon. 1 vez. 2 veces. Esperé bajo la lluvia, viendo cómo las luces cálidas de mi propia casa brillaban a lo lejos, al final del camino de grava, burlándose de mí. Tuve que esperar casi 5 minutos eternos bajo la tormenta, hasta que vi una silueta acercarse al portón con un paraguas.
El portón eléctrico comenzó a abrirse lentamente, con un zumbido mecánico que sonó como un lamento. Avancé con el coche y estacioné en la entrada circular de piedra. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, respirando hondo, tratando de controlar el temblor en mis manos. Tranquila, Marcela, me dije. Seguro que tocaron algo sin querer. Mi madre no entiende de tecnología. Bajé del coche y corrí hacia el porche techado para no mojarme más. La puerta principal de madera maciza, una pieza de roble que yo misma había elegido en un aserradero de Michoacán, se abrió antes de que pudiera sacar mis llaves. Y allí estaba ella. Doña Bernarda. Mi madre no es una mujer que pase desapercibida. A sus 60 años, mantiene una figura erguida y una presencia intimidante. Siempre va perfectamente peinada, incluso en medio de un bosque durante una tormenta. Pero lo que me heló la sangre no fue su mirada fría, sino lo que llevaba puesto. Llevaba mi bata de seda italiana. Esa bata color champán que me había comprado en mi último viaje a Milán, una pieza de lujo que guardaba exclusivamente para mis momentos de relajación extrema. La usaba como si fuera suya, con el cinturón atado con fuerza a su cintura. No hubo un hola. ¿No hubo un cómo te fue en el viaje? Ni siquiera un abrazo falso. Ella me miró de arriba abajo, observando mi traje sastre arrugado y mi cabello húmedo por la lluvia, e hizo una mueca de disgusto. Llegas tardísimo, Marcela, dijo, como si yo fuera una empleada que llega tarde a su turno. Priscila ya se durmió. Espero que no hagas ruido con las maletas. Ah, y antes de que se me olvide, dame las llaves de tu camioneta. Me quedé paralizada en el umbral de mi propia casa, con el agua goteando de mi saco al suelo de mármol travertino. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Las llaves de la camioneta, repitió ella, extendiendo la mano con impaciencia, chasqueando los dedos. El coche de tu hermana está fallando, hace un ruido espantoso. Mañana ella tiene cita en el spa del Hotel Rodavento y necesita ir cómoda. No querrás que vaya en ese trasto viejo que trajo, ¿verdad? Se estresaría más. Sentí como la incredulidad daba paso a una ira sorda. Acababa de conducir 3 horas bajo una tormenta infernal, estaba agotada, tenía hambre. Y lo primero que hacía mi madre era confiscar mi vehículo para que su hija favorita pudiera ir al spa. Mamá, acabo de llegar. ¿Podemos hablar de esto mañana? Intenté sonar calmada, entrando a la casa y dejando mi bolso sobre la consola de entrada. El interior de la casa estaba cálido, pero algo se sentía incorrecto. Había un olor extraño en el ambiente. No olía a mi difusor de sándalo y bergamota. Olía a perfume barato, dulce y empalagoso, el que usaba Priscila. Miré hacia la sala de estar. Mi sofá modular de cuero blanco, una pieza de diseño italiano que costaba más que un coche compacto, estaba cubierto con mantas de colores chillones que no combinaban con nada. Había revistas de chismes tiradas en el suelo y copas de vino vacías sobre la mesa de centro de cristal, sin posavasos. Hice una mueca y me dirigí hacia las escaleras. Solo quería subir a mi habitación, darme una ducha caliente en mi baño principal con vista al lago y desmayarme en mi cama king size con sábanas de algodón egipcio. ¿A dónde vas? La voz de mi madre sonó cortante, como un látigo. Me detuve con un pie en el primer escalón. A mi cuarto, mamá. Estoy muerta. Bernarda soltó una risita seca, una risa que carecía de cualquier rastro de humor. Se cruzó de brazos, acariciando la tela de mi bata de seda. Ah, no. Hubo un pequeño cambio de planes. No puedes subir ahí. Me giré lentamente, sintiendo como el corazón me empezaba a latir con fuerza en los oídos. ¿Cómo que no puedo subir? Es mi habitación. Es mi casa. Ella suspiró, como si tuviera que explicarle física cuántica a un niño de 5 años. Marcela, por Dios, ten un poco de empatía. Tu hermana está destrozada. Su divorcio la tiene con los nervios de punta. Necesita espacio, necesita luz, necesita la energía del agua para sanar su aura. Le di la suite principal. Ella ya se instaló allí.
Tiene todas sus cosas acomodadas y está durmiendo profundamente. No voy a permitir que la despiertes para mover sus 25 maletas solo por un capricho tuyo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Le diste mi habitación?, pregunté, con la voz temblando. ¿Mi espacio personal? ¿Dónde están mis cosas, mamá? Las moví, dijo ella con total indiferencia, examinándose una uña. No te preocupes, no tiré nada importante. Solo bajé tu ropa y tus cremas al cuarto de abajo. ¿Al cuarto de huéspedes?, pregunté, tratando de racionalizar. Tenía una habitación de huéspedes en la planta baja, pequeña pero decente. Bernarda negó con la cabeza, torciendo la boca. No, no. En el cuarto de huéspedes estoy yo. Yo también necesito descansar, Marcela, mis piernas ya no son las de antes y no puedo estar subiendo y bajando escaleras. Además, traje muchas cosas. No cabíamos las dos ahí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Si Priscila estaba en la master suite y mi madre en la habitación de huéspedes, entonces solo quedaba un lugar. Miré hacia el pasillo que llevaba a la cocina. Al fondo, detrás de la despensa, había una puerta discreta. No, susurré. No me digas que te puse en el cuarto de servicio, dijo ella, con una naturalidad que me dio náuseas. Total, tú solo vienes a dormir. Estás acostumbrada a trabajar todo el día, no necesitas lujos. Además, es solo por unas semanas, hasta que tu hermana se recupere. No seas egoísta, Marcela. El cuarto de servicio. Caminé hacia la puerta como una autómata, sin creer lo que estaba escuchando. Abrí la puerta y el olor me golpeó como una bofetada física. Olía a humedad encerrada y a Cloralex. Mucho Cloralex. Era un cubículo de apenas 3 metros por 2. No tenía ventanas, solo un pequeño respiradero cerca del techo que daba al patio trasero. El suelo no era de mármol radiante como el resto de la casa, sino de loseta cerámica fría y gris. Había una cama individual con un colchón delgado y vencido que solíamos usar para la señora que venía a limpiar, una vez a la semana, pero que nunca se quedaba a dormir. Mis maletas de marca, mis trajes de diseñador, mis cremas faciales importadas, todo estaba tirado de cualquier manera sobre esa cama miserable. Mi cepillo de dientes eléctrico estaba sobre el lavabo minúsculo del baño de servicio, un baño que ni siquiera tenía puerta completa, solo una cortina de plástico. De repente, el olor a cloro me transportó 22 años atrás. Tenía 10 años. Estaba en la casa de mis padres en la ciudad. Había un jarrón de porcelana china en el vestíbulo, el orgullo de mi madre. Priscila, que entonces tenía 6 años, estaba corriendo con una pelota a pesar de que le habían dicho que no lo hiciera. Yo estaba sentada en las escaleras, leyendo un libro, ajena a todo. Priscila lanzó la pelota. El jarrón cayó. El estruendo fue terrible. Cuando mi madre llegó corriendo, Priscila empezó a llorar inmediatamente, señalándome con su dedo pequeño y regordete. Fue Marcela. Ella me empujó y tiré el jarrón. Era mentira. Pero la verdad nunca importó en esa casa. Mi madre ni siquiera me preguntó. Me agarró del brazo con sus uñas largas clavándose en mi piel y me arrastró hasta el cuarto de lavado. «Vas a aprender a cuidar las cosas de esta familia», me gritó. Me encerró allí. Pasé 6 horas sentada en el suelo, junto a la lavadora que vibraba, respirando el olor penetrante del blanqueador y el detergente en polvo. Tenía hambre y miedo. Y lo peor fue que, a través de la puerta, podía escuchar cómo mi padre llegaba del trabajo y, para consolar a Priscila por el susto de haber visto el jarrón romperse, se la llevaban a comer helado. Escuché sus risas mientras se iban. Y yo me quedé allí, sola, con el olor a cloro quemándome la garganta. Parpadeé y volví al presente. Tenía 32 años. Era dueña de una empresa exitosa. Esta casa estaba a mi nombre. Yo pagaba la hipoteca, el mantenimiento, los impuestos, la luz, el agua y hasta el jardinero. Y, sin embargo, ahí estaba otra vez. De pie en un cuarto pequeño y frío, oliendo a cloro, mientras mi hermana, la princesa, dormía en mi cama y mi madre me miraba con desprecio.
Me giré hacia Bernarda, que me había seguido hasta el pasillo, vigilando que acatara sus órdenes. «Esto es inaceptable, mamá», dije, con la voz ronca. «Esta es mi casa. Yo la pagué. Yo la construí. No voy a dormir en el cuarto de la empleada doméstica mientras Priscila destruye mi habitación». La expresión de mi madre cambió. Sus ojos se entrecerraron y su postura se volvió rígida. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. «Ah, ¿sí?», susurró venenosa. «¿Vas a echar a tu hermana a la calle? ¿A tu propia sangre? ¿Ahora que está pasando por el peor momento de su vida? ¡Qué ingrata eres! Después de todo lo que tu padre y yo hicimos por ti, pagándote esa carrera carísima, dándote todo, ¿y así nos pagas? ¿Con mezquindad?». «No es mezquindad, es respeto», repliqué, sintiendo las lágrimas de frustración picándome los ojos. «El respeto se gana, Marcela. Y tú, con esa actitud egoísta, no te ganas nada. Tu padre me dijo que si te atrevías a hacernos un desplante, se olvidaría de que tiene una hija mayor. Y sabes que él cumple sus amenazas. Así que tienes dos opciones: entras ahí, te duermes y mañana te levantas temprano para prepararnos el desayuno como una buena hija, o te largas y te olvidas de esta familia para siempre». Me quedé mirándola. Realmente creía que tenía el control. Creía que yo seguía siendo esa niña de 10 años asustada en el cuarto de lavado, dispuesta a hacer cualquier cosa por una pizca de aprobación. Miré el cuarto de servicio. Miré mis maletas tiradas como basura. «Está bien», dije bajito, bajando la cabeza. Bernarda sonrió triunfante. Una sonrisa que me heló el alma. Sabía que entrarías en razón. «Buenas noches, Marcela. Ah, y mañana queremos chilaquiles verdes. No los hagas muy picantes, a Priscila le da gastritis». Se dio la vuelta, haciendo ondear mi bata de seda, y subió las escaleras hacia la comodidad de las habitaciones nobles. Entré al cuarto de servicio y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama dura, escuchando el zumbido del refrigerador al otro lado de la pared. No desempacé. No me puse la pijama. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando la lluvia y sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era mi corazón. Era mi paciencia. Esa noche no dormí. Pero tampoco lloré. En la oscuridad de ese cuarto de servicio, mientras mis pupilas se dilataban acostumbrándose a la penumbra, empecé a hacer números en mi cabeza. No números de diseño, sino números financieros. Si ellas querían tratarme como servicio, les daría un servicio completo. Pero la tarifa iba a ser mucho más alta de lo que jamás imaginaron. El sol de la mañana en Valle de Bravo suele ser espectacular. La luz se filtra entre los pinos altos y el aire huele a tierra mojada y resina. Pero esa mañana de sábado, lo único que mis sentidos registraban era el dolor en mi espalda baja. El colchón del cuarto de servicio era una tortura medieval. Cada resorte se me había clavado en las costillas como un recordatorio físico de mi nuevo estatus en esta familia. Me levanté a las 7 de la mañana. No porque quisiera, sino porque el hábito de la responsabilidad estaba tatuado en mi ADN. Y porque recordaba la orden de mi madre, chilaquiles verdes. Mientras asaba los tomates verdes y los chiles serranos en el comal, escuchando el crepitar de la piel de las verduras quemándose, sentí una ironía amarga. Yo dirigía un equipo de 15 arquitectos e ingenieros. Gestionaba presupuestos de millones de pesos. Y ahí estaba, con un delantal viejo, picando cebolla para una hermana que probablemente ni siquiera se despertaría antes del mediodía. A las 10:30 de la mañana, Priscila bajó las escaleras. No bajó caminando, bajó flotando, envuelta en mi bata de seda, sí, mi madre se la había prestado, y con una mascarilla hidratante pegada a la cara. No me miró. Fue directa a la cafetera de alta gama que yo había importado de Italia. «Marcela, esta máquina es complicadísima», se quejó, picando botones al azar con sus uñas acrílicas recién hechas. «¿Por qué no puedes tener una cafetera normal de cápsulas como todo el mundo? Hazme un capuchino, por favor. ¿Con leche de almendras? Y que no esté hirviendo, que me quemo la lengua».
Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar con un golpe seco. Respiré hondo. 1, 2, 3. Buenos días a ti también, Priscila, dije, forzando un tono neutral mientras me acercaba a la máquina. La leche de almendras está en el refrigerador. Ella se sentó en la barra de la cocina, ignorando mi saludo, y sacó su celular. Mamá dice que el internet está lentísimo. No puedo subir mis historias a Instagram. ¿Podrías llamar a la compañía? Es urgente. Mis seguidores piensan que me morí o algo así. Le serví el café en silencio. El internet es satelital, Priscila. Estamos en el bosque. A veces la señal falla si hay nubes. Pues arréglalo, dijo ella, tomando un sorbo y haciendo una mueca. Le falta espuma. Pero bueno, ¿ya qué? Oye, ¿ya está el desayuno? Me muero de hambre. El estrés del divorcio me ha abierto el apetito de una forma, no tienes idea de lo que sufro. En ese momento entró mi madre, vestida como si fuera a un club de campo, aunque no teníamos membresía en ninguno. Se sentó junto a Priscila y le acarició el cabello. ¿Cómo dormiste, mi princesa? ¿La cama estaba cómoda? Ay, sí, mami. El colchón es delicioso. Pero entra mucha luz por la mañana. Marcela, deberías poner cortinas blackout. Anótalo para la próxima vez que vengamos. Serví los chilaquiles en el centro de la mesa. Ellas empezaron a comer sin esperarme. Me serví una porción pequeña y me senté en la esquina de la barra, lejos de ellas. Están un poco ácidos, comentó mi madre después del primer bocado, sin mirarme. Te pasaste de tomates. Pero bueno, se dejan comer. Marcela, hoy necesito que lleves la ropa de tu hermana a la tintorería del pueblo. Y de paso, pasa al supermercado. Se nos acabó el vino y Priscila quiere salmón para la cena. Miré mi plato, sintiendo que se me cerraba el estómago. Mamá, tengo trabajo que hacer. Tengo que revisar unos planos urgentes para una entrega el lunes. Vine aquí para concentrarme, no para ser su chofer. Bernarda dejó el tenedor con lentitud. El sonido del metal contra la porcelana resonó en la cocina silenciosa. ¿Trabajo? Repitió, como si fuera una palabra obscena. Siempre es lo mismo contigo. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿No puedes dedicarle un fin de semana a tu familia? Tu hermana está pasando por un trauma, Marcela. Un trauma. Y tú preocupada por unos dibujitos. No son dibujitos, mamá. Es un proyecto de un resort en la Riviera Maya. Es el contrato más grande de mi carrera. Pues hazlo en la noche, intervino Priscila, con la boca llena. Total, tú no duermes mucho, ¿no? Siempre has sido medio vampiro. Además, necesito que vayas tú porque yo no conozco el pueblo y me da ansiedad salir sola. Me levanté, dejando mi desayuno a medio terminar. Voy a trabajar en mi estudio, dije, refiriéndome a la pequeña oficina con paredes de cristal que había diseñado al fondo del jardín. Ah, sobre eso, dijo Priscila, limpiándose la comisura de los labios. Dejé mis cosas de yoga y mis acuarelas en el estudio. Es que la luz ahí es divina. No te importa compartir, ¿verdad? Digo, es enorme. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Mi estudio. Mi santuario. No toques mis cosas, Priscila, advertí, y por primera vez mi voz sonó peligrosa. Mi madre golpeó la mesa con la mano abierta. No le hables así a tu hermana. Ella es tu invitada. ¡Qué falta de educación! Ve al supermercado ahora mismo y deja de hacer berrinches. Y paga tú, que olvidé mi cartera en la ciudad. Salí de la cocina antes de gritar. Agarré las llaves de la camioneta, que tuve que robar del bolso de mi madre porque no me las había devuelto, y salí disparada hacia el pueblo. Pero no fui al supermercado. Fui a un mirador en la carretera. Me quedé allí 2 horas, mirando el lago, llorando de rabia, golpeando el volante hasta que me dolieron las manos. Me sentía atrapada.
Atrapada por la culpa, por el deber, por esa voz infantil en mi cabeza que decía, si eres buena, te querrán. Pero no me querían. Nunca me habían querido. Solo me usaban. Regresé a la casa a media tarde con las bolsas del supermercado y la ropa de la tintorería. Había gastado casi 5.000 pesos. Nadie me dio las gracias. La tarde pasó en una tensa calma. Ellas se encerraron en la sala a ver películas y yo me refugié en el jardín, con mi laptop, tratando de trabajar bajo una sombrilla. Pero no podía concentrarme. Veía cómo Priscila salía a la terraza, se tomaba selfies con mi vista, con mi vino, etiquetando la ubicación como mi lugar feliz, como si fuera suyo. La noche cayó y con ella llegó el frío. Preparé el salmón. Cenamos en un silencio hostil. Cuando terminaron, se levantaron y dejaron los platos sucios en la mesa. Estamos cansadísimas, anunció mi madre. Vamos a dormir. Tú recoge todo, Marcela. Y trata de no hacer ruido, que el piso de madera cruje mucho. Lavé los platos. Limpié la cocina. Apagué las luces. Eran las 11 de la noche. Estaba exhausta, física y mentalmente. Subí las escaleras de puntillas, no para ir a dormir, sino porque había olvidado mi cargador de la laptop en el estudio de arriba, que ahora era territorio ocupado. Pensé que estarían dormidas. La puerta de la sala de estar de la planta alta estaba entreabierta. Escuché risas. Risas burlonas. Me acerqué despacio. Priscila estaba sentada en mi escritorio de roble. Tenía una copa de vino tinto en una mano y el pincel de su esmalte de uñas en la otra. Estaba pintándose las uñas de un rojo brillante. Pero lo que vi debajo de sus manos hizo que se me detuviera el corazón. No había puesto un periódico. No había puesto una toalla. Había desenrollado el plano maestro del proyecto Coral Negro. El plano original, firmado por el ingeniero estructural, con las anotaciones a mano que yo había hecho durante semanas. Un documento único. Y lo estaba usando como mantel para no manchar mi escritorio. Vi una gota de esmalte rojo caer sobre la sección de la topografía. Luego otra gota de vino cayó sobre los cálculos de cimentación. ¡Ups! Río Priscila. Se me cayó tantito vino. Bueno, se ve artístico. Mi madre, que estaba recostada en un sillón leyendo una revista, ni siquiera levantó la vista. Déjalo así, hija. Mañana le dices a la sirvienta que lo limpie. O que Marcela imprima otro. Total, solo son rayas y números. Algo se rompió dentro de mí. No fue un crack sonoro. Fue como un dique que cede ante la presión del agua. Fue silencioso, profundo y definitivo. Ese plano no eran rayas. Eran 3 meses de desvelos. Era mi reputación. Y ellas lo sabían. Sabían cuánto me importaba mi trabajo, y precisamente por eso lo despreciaban. Porque era lo único mío que no podían controlar. Entré en la habitación. Ellas se sobresaltaron. Priscila dio un manotazo y el frasco de esmalte se volcó por completo sobre el plano, creando un charco rojo sangre que se expandió rápidamente sobre el papel. ¡Ay, Marcela! Chilló Priscila. Me asustaste. Mira lo que me hiciste hacer. Ahora se manchó todo. ¿Qué yo te hice hacer? Pregunté. Mi voz sonó extrañamente calmada. No gritaba. No temblaba. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Sí, entras como un fantasma, me regañó mi madre. Limpia eso antes de que se seque y manche la madera del escritorio. Caminé hacia el escritorio. Miré el plano destruido. Miré a mi hermana, con su cara de niña mimada que nunca ha pagado una factura en su vida. Miré a mi madre, la mujer que debía protegerme y que acababa de llamarme sirvienta. No grité. No lloré. Tomé el plano empapado de esmalte y vino. Lo arrugué en una bola con lentitud, manchándome las manos de rojo. Tienen razón, dije suavemente. Solo es papel. Exacto, dijo mi madre, volviendo a su revista.
No hagas un drama. Mañana imprimes otro y ya. Ahora vete, que nos interrumpes. Sí, mamá. Me voy. Di media vuelta y salí de la habitación. Bajé las escaleras con paso firme. Fui al cuarto de servicio. No me acosté. Encendí la luz fría del techo. Saqué mi maleta. Empecé a guardar todo. Mi ropa, mis zapatos, mis artículos de aseo. Lo hice metódicamente, doblándolo todo con precisión militar. Tardé 15 minutos. Luego fui a la sala. Desconecté el módem del internet satelital y me lo guardé en el bolso, estaba a mi nombre. Fui al cuadro de mandos eléctricos y bajé el interruptor que controlaba la calefacción del piso y el agua caliente. Salí de la casa bajo la lluvia, que había amainado un poco pero seguía siendo constante. Cargué la maleta en mi camioneta. Miré la fachada de mi casa por última vez. Las luces de arriba seguían encendidas. Ellas estaban calientes, cómodas, burlándose de mí, creyendo que yo estaba abajo llorando en mi almohada. Me subí a la camioneta. Arranqué el motor. Y mientras salía por el portón, saqué mi celular y busqué un contacto que tenía guardado bajo el nombre, Braulio. No contestar. Era la 1:30 de la madrugada. Marqué el número. Timbró una vez. 2 veces. 3 veces. ¿Quién diablos llama a esta hora? Contestó una voz ronca y agresiva. Braulio. Soy Marcela. La dueña del terreno en Avándaro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un sonido de sábanas moviéndose. El tono de voz cambió instantáneamente. Arquitecta. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo el honor de que me despiertes? ¿Cambiaste de opinión? Sí. La vendo. ¿Cómo? Incluso él, un tiburón de los negocios, parecía sorprendido. La semana pasada me dijiste que preferías quemarla antes que vendérmela. El precio es de 20 millones de pesos. Transferencia interbancaria inmediata. Mañana mismo. Braulio soltó una carcajada seca. 20 millones es un buen precio. Pero es sábado, Marcela. Los bancos no abren. Y mis abogados duermen. Tú tienes cuentas empresariales con liquidez inmediata. Y sé que tienes a tu notario en marcación rápida. Lo quiero en efectivo o transferencia SPI a primera hora. Pero hay una condición. Te escucho. La posesión es inmediata. Quiero decir, mañana mismo. A las 10 de la mañana quiero que tomes control físico de la propiedad. Quiero que cambies las cerraduras, que pongas a tus guardias en la puerta y que inicies la demolición o la remodelación, lo que sea que vayas a hacer. ¿Mañana domingo? Preguntó él, incrédulo. ¿Qué prisa tienes? ¿Mataste a alguien ahí adentro? No. Pero hay una plaga. Una plaga muy resistente que necesito que extermines. Hay ocupantes ilegales. ¿Invasores? Su voz se endureció. Mi madre y mi hermana, dije, sintiendo una satisfacción oscura al pronunciar las palabras. Se niegan a irse. Creen que la casa es suya. Braulio guardó silencio unos segundos. Luego, escuché el sonido inconfundible de un encendedor y una calada profunda a un cigarrillo. Ya veo. Drama familiar. Me encanta. ¿Lo tomas o lo dejas? Si dices que no, llamaré a la competencia. Tranquila, fiera. Lo tomo. 20 millones. Mañana a las 8 de la mañana te veo en mi oficina de Santa Fe con las escrituras. Lleva el predial y todo lo que tengas. Yo me encargo de la plaga. Braulio, añadí antes de colgar. Ellas son difíciles. Van a gritar. Van a decir que es su casa. Marcela, cariño, dijo él con una voz que me dio escalofríos, pero por primera vez, me alegré de que ese monstruo estuviera de mi lado. He desalojado a sindicatos enteros de mis terrenos. 2 señoras fresas no me van a durar ni 5 minutos. Perfecto. Nos vemos a las 8.
Colgué. Puse primera y aceleré. Las llantas chirriaron sobre el asfalto mojado. No miré por el retrovisor. Dejé atrás el bosque, dejé atrás la cabaña, y dejé atrás a la Marcela sumisa que cocinaba chilaquiles mientras la insultaban. Conducía hacia la ciudad, hacia la boca del lobo, para vender mi alma, o mejor dicho, para recuperarla. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un borrón de adrenalina y cafeína. Paré en una gasolinera de la autopista Toluca-México a las 3 de la mañana para comprar un café negro y revisar mis documentos. Siempre llevaba una carpeta digital en la nube con todos los papeles importantes de mis propiedades, y los originales estaban en la caja fuerte de mi oficina en Polanco. Llegué a mi oficina a las 5 de la mañana. Me di una ducha rápida en el baño privado de mi despacho, me puse mi mejor traje negro, uno que usaba para las negociaciones difíciles, y me maquillé para ocultar las ojeras. Me miré al espejo. Mis ojos brillaban con una intensidad febril. No era miedo. Era la claridad absoluta del verdugo antes de dejar caer el hacha. A las 7:45 estaba entrando en el edificio corporativo de Braulio en Santa Fe. Era un rascacielos de cristal y acero que gritaba poder y dinero. Braulio me esperaba en su sala de juntas con vista a toda la ciudad. Tenía unos 50 años, pelo gris cortado al ras y una mirada de depredador que te hacía querer revisar si seguías teniendo tu cartera en el bolsillo. Junto a él estaba un notario con cara de sueño y 2 abogados. Puntual, dijo Braulio, sin levantarse de su silla de piel. Me gusta. Siéntate. Puse la carpeta sobre la mesa de caoba. Aquí están las escrituras originales. El certificado de libertad de gravamen actualizado la semana pasada. Los recibos de predial y agua al corriente. La casa está limpia legalmente. El notario revisó los papeles con rapidez profesional. Todo parece en orden, licenciado, dijo, asintiendo hacia Braulio. Braulio tamborileó los dedos sobre la mesa. 20 millones. Es un robo, Marcela. Esa propiedad vale 25 mínimo. Es el precio de la urgencia, respondí sin pestañear. Y el precio de que tú seas el chico malo de la película. Él sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos. Me gusta ser el malo. Bien. El contrato es una compraventa simple. Pero hemos añadido una cláusula especial, la cláusula sexta. Léela. Miré el papel que me deslizó su abogado. El vendedor entrega la posesión material y jurídica del inmueble al comprador en el acto de la firma. El vendedor declara que el inmueble se encuentra ocupado temporalmente por terceros sin contrato de arrendamiento ni derecho legal alguno, y autoriza expresamente al comprador a tomar las medidas necesarias para el desalojo y toma de posesión inmediata a partir de las 10 horas del día de la fecha. Perfecto, dije. Saqué mi pluma Montblanc y firmé con un trazo firme. En ese momento, mi celular vibró. Era una notificación del banco. Depósito recibido, $20,000,000.00 MXN. Concepto, compraventa a Vándaro. Miré la pantalla. Conté los ceros. Ahí estaba. Mi libertad. Un placer hacer negocios contigo, Marcela, dijo Braulio, levantándose para estrechar mi mano. Su apretón fue fuerte, seco. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada que hacer a mi jefe de seguridad. Mis muchachos ya están en camino. Les di instrucciones de ser eficientes. Solo una cosa, dije, deteniéndome en la puerta. No les hagan daño físico. Sáquenlas, asústenlas, tiren sus cosas a la calle si quieren. Pero no las toquen. Braulio me guiñó un ojo. Soy un hombre de negocios, no un sicario. Solo usaremos la fuerza necesaria para persuadir. Vete a desayunar, Marcela. Tienes cara de necesitar una mimosa. Salí del edificio a las 9 de la mañana. El sol brillaba sobre la ciudad, indiferente al caos que estaba a punto de desatarse a 100 kilómetros de distancia. Me fui a un restaurante en Lomas de Chapultepec, pedí unos huevos benedictinos y apagué mi celular principal.
Encendí un teléfono viejo que usaba para emergencias, por si acaso. Mientras yo esperaba mi desayuno, imaginé la escena en Valle de Bravo. En la cabaña, el silencio del bosque fue interrumpido por el canto de los pájaros. Eran las 9:30 de la mañana. Doña Bernarda se despertó tiritando. El sistema de calefacción radiante del suelo estaba apagado y la casa estaba helada. Se envolvió más en la bata de seda, que ahora tenía una mancha de maquillaje en el cuello, y bajó a la cocina. «Marcela», gritó. «Hace un frío del demonio. ¿Prende la calefacción?» Silencio. Bernarda frunció el ceño. Fue a la cocina. Estaba vacía y limpia. Demasiado limpia. «Marcela». Subió al cuarto de Priscila. Su hija seguía durmiendo, roncando suavemente con la boca abierta. «Hija, despierta. Tu hermana no aparece y hace frío». Priscila abrió un ojo, molesta. «Ay, mamá, déjame dormir». Seguro se fue al pueblo otra vez. «Qué inútil es». «Oye, mi celular no tiene wifi». «¿Ya lo arregló?» «No sé». «No hay nadie abajo». En ese momento, escucharon un ruido afuera. No era el canto de los pájaros. Era el rugido de motores diésel. Motores grandes. Priscila se levantó de un salto y corrió a la ventana que daba a la entrada principal. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz temblorosa. 3 camionetas Suburban negras, blindadas, estaban entrando por el portón principal, que estaba abierto de par en par. Detrás de ellas, venía un camión de mudanzas vacío y una retroexcavadora amarilla sobre un remolque. «¿Quiénes son?», preguntó Bernarda, sintiendo un miedo repentino. «¿Son secuestradores?». «Llama a la policía». «No tengo señal», gritó Priscila, mirando su iPhone inútil. Las camionetas frenaron bruscamente frente a la entrada. De ellas bajaron 8 hombres. No llevaban pasamontañas, lo cual era casi más aterrador. Llevaban trajes tácticos negros con el logotipo Grupo Inmobiliario Braulio, Seguridad Privada. Eran hombres grandes, con cara de pocos amigos. Uno de ellos, el líder, un tipo calvo con una cicatriz en la ceja, caminó hacia la puerta principal y, sin tocar el timbre, introdujo un código en la cerradura electrónica. El pip de confirmación sonó claro. La puerta se abrió. Bernarda y Priscila se abrazaron en lo alto de la escalera, aterrorizadas. Pasos pesados resonaron en el vestíbulo. «Buenos días», gritó el líder desde abajo. Su voz retumbó en las paredes de madera. «Servicio de limpieza». Bernarda, reuniendo todo el coraje de su clase social, se asomó por la barandilla. «¿Quiénes son ustedes?». «Lárguense de mi casa o grito». «Mi hija es la dueña». El hombre calvo levantó la vista. Tenía unos papeles en la mano. «Corrección, señora. Su hija era la dueña. Hasta hace 2 horas. Ahora el dueño es mi jefe, el señor Braulio. Y él quiere esta casa vacía. Ahora». «¿Qué?». Priscila salió detrás de su madre. «Eso es mentira. Marcela nunca vendería esto sin decirnos. Es nuestra casa de vacaciones». «Mire, Guerita», dijo el hombre, perdiendo la paciencia. «Tengo una orden de desalojo y un título de propiedad. Tienen exactamente 15 minutos para sacar sus cosas personales. Lo que no saquen en 15 minutos, lo sacan mis hombres. Y ellos no son muy delicados doblando la ropa. Esto es un atropello». Chilló Bernarda. «Soy una mujer mayor. No pueden hacerme esto. Voy a demandarlos». «El cronómetro corre», dijo el hombre, mirando su reloj. «1, estás loco», gritó Priscila. 2, el hombre hizo una seña a sus compañeros. 4 gorilas empezaron a subir las escaleras. El pánico se apoderó de ellas. Fue un caos absoluto. Bernarda corrió al cuarto de huéspedes y empezó a tirar ropa en sus maletas Louis Vuitton de forma frenética, llorando y maldiciendo a Marcela. Priscila, en la suite principal,
Trataba de salvar sus zapatos y sus cosméticos, pero eran demasiadas cosas. «No toquen eso», gritaba Priscila cuando uno de los guardias agarró un montón de ropa que estaba en el suelo y lo metió en una bolsa de basura negra industrial. «Son vestidos de diseñador». «A la bolsa», dijo el guardia, impasible. «Mamá, haz algo», lloraba Priscila. A los 12 minutos, el líder gritó: «Tiempo». «Todo el mundo fuera». Dos guardias agarraron a Bernarda por los brazos, suavemente, pero con firmeza, y la escoltaron hacia la salida. Ella pataleaba, gritando que le iba a dar un infarto. A Priscila la tuvieron que empujar porque se aferraba al marco de la puerta del baño. La sacaron al porche. Estaba lloviendo otra vez. Una llovizna fría y molesta. Sus maletas fueron lanzadas, literalmente lanzadas, al camino de grava mojado. Algunas se abrieron, esparciendo ropa interior y cremas por el lodo. Luego, el hombre calvo cerró la puerta principal. Sacó un taladro y empezó a cambiar la cerradura ahí mismo, frente a ellas. «Tienen prohibido volver a entrar», dijo sin mirarlas. «Si ponen un pie en la propiedad, las arrestamos por allanamiento de morada. Y muévanse del camino, la retroexcavadora va a tirar la barda perimetral». Bernarda estaba en shock, sentada sobre una de sus maletas en el lodo, con el peinado arruinado y la bata de seda de Marcela empapada. Priscila corría de un lado a otro recogiendo sus zapatos del charco. «Mi teléfono», gritó Priscila. «Tengo señal». Con manos temblorosas, marcó el número de Marcela. Yo estaba terminando mi café cuando el teléfono de emergencia sonó. Lo había encendido solo para este momento. Contesté en el segundo timbre. «¿Hola? Marcela». El grito de Priscila fue tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Hay unos hombres. Nos sacaron. Nos echaron a la calle como perros. Dicen que vendiste la casa». Tomé un sorbo de agua con gas. Las burbujas me hicieron cosquillas en la garganta. «Hola, Priscila. Deja de gritar, te vas a arrugar». «Sí. Vendí la casa». «¿Qué?». Ahora era la voz de mi madre, que le había arrebatado el teléfono a mi hermana. «Maldita loca. ¿Cómo te atreves? Esa casa es de la familia. Tu padre te va a matar. Estamos en la calle, lloviendo, y estos salvajes nos trataron como criminales». «No, mamá», dije con una calma glacial. La casa no era de la familia. La casa estaba a mi nombre. Yo la pagué. Yo la construí. Y anoche, mientras ustedes se burlaban de mí y destruían mi trabajo con esmalte de uñas, decidí que ya no quería tener una casa donde me tratan como servicio. Pero no nos avisaste. Sollozó ella. Podríamos haber negociado. Tu hermana está en crisis. ¿Negociar qué? ¿Mi dignidad? Tú dijiste que yo estaba acostumbrada a trabajar y sufrir. Bueno, ahora tú tendrás que acostumbrarte a buscar un hotel. Ah, espera, creo que es temporada alta. Buena suerte encontrando habitación en sábado. Eres una hija desnaturalizada, gritó Bernarda. Te desheredo. Olvídate de nosotros. Mamá, por favor, reí, una risa seca y sin alegría. Tú y yo sabemos que no hay nada que heredar más que deudas y apariencias. El dinero real siempre lo he puesto yo. Y se acabó. Cerré el grifo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cancelé las tarjetas adicionales. Quiero decir que dejé de pagar el seguro de sus coches. Quiero decir que a partir de hoy, ustedes se mantienen solas. Hubo un silencio de muerte al otro lado. Solo se escuchaba la lluvia y la respiración agitada de mi madre. No puedes hacernos esto, susurró, con voz de niña pequeña asustada. No sabemos hacer nada. Entonces aprendan. Como yo aprendí a dormir en el cuarto de servicio sin quejarme. Adiós, mamá. Colgué. Y luego hice lo único que faltaba. Saqué la tarjeta SIM del teléfono, la partí en dos y la dejé caer en el cenicero de la mesa.
Me levanté, pagué la cuenta y salí a la calle. El aire de la ciudad nunca me había parecido tan limpio. ¿Estás disfrutando de esta venganza tanto como yo? Si te está gustando la historia, por favor dale un me gusta al vídeo ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte más dramas familiares. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Madrid. Me encanta leerlos a todos. Cada comentario nos ayuda a crecer. Ahora, veamos cómo termina esta historia. La imagen de mi madre y mi hermana sentadas en la acera, bajo la llovizna fría de Valle de Bravo, rodeadas de maletas de marca manchadas de lodo, es algo que probablemente debería haberme causado lástima. Pero la lástima es un lujo que se reserva para las víctimas inocentes, no para los verdugos que pierden su guillotina. Lo que sucedió en las horas siguientes me lo contaron después, pieza por pieza, a través de los chismes que corren como la pólvora en los círculos sociales de la élite mexicana. A las 11 de la mañana, doña Bernarda intentó detener un taxi local. No era una camioneta Uber Black, era un Suru blanco y rojo, viejo y ruidoso. El conductor, un señor amable del pueblo, se bajó para ayudarles con las maletas, pero Priscila, en su infinita estupidez, le gritó que no tocara sus bolsos Louis Vuitton con sus manos sucias. El taxista, ofendido, se subió a su coche y las dejó ahí tiradas. Tuvieron que arrastrar sus pertenencias 300 metros hasta la carretera principal. Bernarda, con sus zapatos de suela roja arruinados por la grava, lloraba no por la pérdida de la casa, sino por la vergüenza. Varios vecinos pasaron en sus coches. Los García, los Montemayor, gente con la que mi madre jugaba canasta los jueves. Nadie se detuvo. Todos miraron hacia otro lado, acelerando el paso. La desgracia ajena en ese mundo no genera solidaridad, genera miedo a que sea contagiosa. Finalmente, llegaron a un pequeño hotel boutique en el centro del pueblo. Bernarda entró exigiendo la mejor suite, con esa arrogancia que era su marca registrada. Una noche, con desayuno incluido, ordenó al recepcionista, lanzando su tarjeta Platinum American Express sobre el mostrador. El recepcionista la pasó por la terminal. Transacción denegada. Bernarda frunció el ceño. Es un error de su máquina. Inténtelo de nuevo. Lo intentó. Denegada. Priscila, dame tu tarjeta, dijo mi madre, chasqueando los dedos. Priscila sacó la tarjeta adicional que yo le había dado hacía 5 años para emergencias. ¿Tarjeta bloqueada por el titular? El color abandonó el rostro de mi madre. En ese momento, la realidad financiera la golpeó con la fuerza de un tren de carga. No tenían efectivo. Bernarda nunca cargaba efectivo porque es de mal gusto. Y sus tarjetas, bueno, sus tarjetas dependían de cuentas que, o estaban vacías por la mala gestión de mi padre, o estaban vinculadas a mis fondos, los cuales acababa de cortar quirúrgicamente. Tuvieron que llamar a mi padre a la Ciudad de México. Pero mi padre, don Gustavo, estaba en medio de su propia crisis. Al enterarse de que yo había vendido la casa, su lugar favorito para presumir con sus socios, le dio un ataque de hipertensión. Y cuando Bernarda le exigió que les mandara un chofer, él les gritó que no tenía a nadie disponible porque no había pagado la nómina de los choferes esa quincena. El desenlace de ese día fue poético. Doña Bernarda y Priscila, la princesa, tuvieron que vender un reloj Cartier de Priscila en una casa de empeño del pueblo por una fracción de su valor real. Con ese dinero, pagaron un taxi de sitio que las llevó de regreso a la Ciudad de México. No en una limusina, sino en un sedán con el aire acondicionado descompuesto, sudando y peleando durante 3 horas de camino. Mientras ellas vivían su infierno particular, yo estaba experimentando algo nuevo, el silencio. Regresé a mi departamento en la ciudad, apagué todas las luces y me senté en el suelo de mi sala vacía. No encendí la televisión. No puse música. Solo respiré. Por primera vez en 32 años, no sentía la presión en el pecho. No había ninguna voz en mi cabeza diciéndome que era insuficiente, que era egoísta, que tenía que arreglar algo. El lunes siguiente, mi oficina fue un búnker. Di instrucciones estrictas a mi asistente y a seguridad. Mi familia tenía prohibida la entrada.
Y entonces comenzó la guerra legal. 2 semanas después del desalojo, recibí una notificación judicial. Me demandaban. No solo mi madre y mi hermana, sino también mi padre. Alegaban daño moral, abandono de persona, ridículo, considerando que son adultos capaces, y exigían una pensión alimenticia basándose en que yo había creado una dependencia económica, que ahora rompía unilateralmente. Mi abogado, un tipo brillante llamado licenciado Cordero, se rió cuando leyó la demanda. Marcela, esto es un chiste, me dijo. Pero quieren jugar sucio. ¿Quieres que contestemos suave o quieres que los destruya? Lo miré a los ojos. Recordé el olor a Cloralex del cuarto de servicio. Recordé mi plano arquitectónico manchado de esmalte de uñas. Recordé 22 años de ser la sombra. Destrúyelos, dije. Pasé las siguientes 3 noches recopilando evidencia. No fue difícil. Yo soy arquitecta, vivo de los detalles y la documentación. Tenía todo. Abrí mi computadora y creé un archivo llamado La Cuenta Final. Hice un desglose forense de cada centavo que había gastado en ellos en los últimos 10 años. Pago de la hipoteca de la casa de mis padres cuando el negocio de papá falló en 2018. 450.000 pesos. Coche regalo de graduación de Priscila, que ella chocó a los 3 meses 380.000 pesos. Viajes a Europa de mi madre para los nervios, 200.000 pesos anuales. Tratamientos de spa, ropa, cenas y la tarjeta de crédito de emergencias de Priscila, 1.200.000 pesos acumulados. La construcción y mantenimiento de la cabaña de Valle de Bravo, que usaban gratis 15 millones de pesos. El total era obsceno. Imprimimos todo. Adjuntamos facturas, transferencias bancarias y correos electrónicos donde ellos me pedían dinero con chantajes emocionales. El día de la audiencia de conciliación no me presenté. Mandé a mi abogado. Él entró a la sala, puso la carpeta de 300 páginas sobre la mesa frente al abogado de mis padres y dijo una sola frase. Mi clienta ofrece retirar esta evidencia de una posible auditoría fiscal al SAT sobre los ingresos no declarados de don Gustavo, a cambio de que retiren la demanda y firmen una orden de alejamiento permanente. Y si insisten, publicaremos la lista de gastos en el periódico Reforma. Tardaron menos de 10 minutos en firmar. Mi padre, al ver que yo tenía pruebas de sus evasiones fiscales, descubiertas al revisar los flujos de dinero que yo le prestaba, casi se desmaya. Bernarda, al ver que yo estaba dispuesta a humillarla públicamente exponiendo que vivía de mi caridad, prefirió salvar su reputación. Firmaron. Se fueron. Y con esa firma, cortaron el último hilo que nos unía. Han pasado 6 meses desde entonces. La vida, curiosamente, no se detuvo. Al contrario, aceleró. Con el dinero de la venta de la cabaña, los 20 millones de pesos, expandí mi firma de arquitectura. Abrí una pequeña sucursal en Madrid, España. Siempre había querido vivir en Europa, pero no lo hacía porque mi mamá me necesitaba. Ahora vivo entre 2 continentes. He sabido de ellos, por supuesto. Es imposible no saber. Priscila tuvo que buscar trabajo. Duró 3 días como recepcionista en una galería de arte antes de que la despidieran por llegar tarde y tratar mal a los clientes. Ahora vende ropa de segunda mano en Instagram y vive en un departamento pequeño en la colonia del Valle con 2 roomies que, según me cuentan, ya la odian. Mis padres tuvieron que vender la casa familiar grande para pagar las deudas que mi padre había ocultado. Ahora viven en un condominio rentado, mucho más modesto. Dicen que se la pasan peleando, echándose la culpa mutuamente de haber perdido a la gallina de los huevos de oro. A veces, mi madre intenta llamarme desde números desconocidos. Siempre dejo que suene hasta que entra el buzón de voz. Nunca escucho los mensajes. Los borro directamente. El otro día, estaba en una terraza en Madrid, tomando un vino tinto, mío, pagado por mí, bebido por mí. Miré mi teléfono y vi una foto vieja que se había sincronizado de la nube. Éramos nosotras 3 en la cabaña, hacía 1 año. Ellas sonreían a la cámara, brillantes y protagonistas. Yo salía al fondo, borrosa, sirviendo la comida.
Borré la foto. Levanté mi copa hacia el horizonte y brindé por mí misma. Por Marcela. La arquitecta. La dueña de su vida. La mujer que aprendió que a veces, para construir un hogar verdadero, primero tienes que demoler el que te vio nacer. La arquitectura me enseñó que una estructura podrida no se puede salvar con una capa de pintura bonita. Si los cimientos están mal, la casa se caerá tarde o temprano. Mi familia tenía cimientos hechos de manipulación, envidia y abuso. Yo intenté sostener el techo con mis propios brazos durante años, pensando que eso era amor. Pero no era amor, era sacrificio estéril. Aprendí que el karma no es una fuerza mística que cae del cielo, es la consecuencia directa de nuestras acciones acumuladas. Ellos sembraron arrogancia y cosecharon soledad. Yo sembré límites y coseché libertad. Mucha gente dice que la sangre es más espesa que el agua. Es mentira. La sangre es solo biología. La lealtad, el respeto y el apoyo mutuo son lo que realmente define a una familia. Hoy, mi familia son mis amigos, mis colegas y, sobre todo, yo misma. No me arrepiento de haber vendido esa casa. Al venderla, compré mi dignidad. Y esa es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Y aquí estoy, disfrutando de mi café en libertad, pero la pregunta sigue flotando en el aire y quiero que ustedes sean mi jurado. ¿Fui demasiado cruel al dejarlas en la calle bajo la lluvia sin previo aviso? ¿O creen que hay acciones que simplemente no merecen piedad? Si hubieras estado en mis zapatos, viendo cómo destruían tu trabajo y te mandaban al cuarto de servicio, ¿qué habrías hecho tú? Muchísimas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Ha sido liberador contarla. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, satisfacción o justicia, por favor regálame un me gusta en el vídeo, eso nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo drama. Leo todos sus comentarios, así que dejen su opinión abajo. Hasta la próxima historia.